Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Berlín y si es la primera vez que estás viendo uno de estos videos, no olvides suscribirte aquí abajito, activar la campanita de notificaciones para que sepas cada vez que subo un video. Sí, tú y tú. En este video vamos a estar contestando las preguntas que me dejaron. Pero bueno, comencemos con el video para ya contestar las preguntas. Omar Chávez 8194 pregunta: ¿qué opinas de Lilith, la primera mujer de Adán? ¿Por qué no se habla de la guerra que hubo en el cielo? La guerra que hubo en el cielo sí se habla en Apocalipsis 12, 7 al 12 y también en Ezequiel. Así que sí habla sobre la guerra que hubo en el cielo. Y Lilith, yo la verdad opino que no existe, que nunca existió Lilith. La primera mujer que creó Dios para Adán fue Eva, no Lilith. Dios estuvo buscando y nada era buena compañía para el hombre más que una mujer y por eso la formó. Entonces la primera es Eva. Lilith es un símbolo del feminismo, así lo veo yo, de que esta mujer, hasta Lilith se rebeló contra Dios porque no quería ser sumisa a Adán y por eso la corrió. Y Lilith no existió porque no es mencionada en ninguna parte en la Biblia. Juan Carlos Gallardo Vera pregunta: hola, saludos desde Chile. Hola amigos, saludos desde México y Estados Unidos. Dice: ¿a qué crees tú que se refiere Dios cuando le habla directamente a Job en el versículo de Job 4? Bueno, en todo esto que dice este versículo, yo opino que es prácticamente Dios diciéndole a Job: ¿qué haces cuestionándome? Muchas veces nosotros cuando estamos pasando por algo difícil empezamos a cuestionar a Dios, a decir: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué? Y Dios prácticamente nos dice: yo sé por qué hago las cosas, esto es para bien tuyo, tú no ves más allá, así que tú no formaste la tierra, tú sabes algo acerca de a dónde van los vientos, de dónde vienen, hacia dónde van, no sabes, ¿verdad? Nelson DFM me pregunta: ¿por qué dos linajes de Cristo? Cristo desciende de dos linajes, la tribu de Judá y la tribu de Leví. José era judío, pero también María era judía. Pero María era mitad levita y mitad judía. Su madre era levita y su padre era judío, o sea, los abuelos de Cristo. Así que Cristo tiene sangre judía y sangre levita, y esto es una gran profecía porque no solamente tiene sangre judía y sangre levita. Recordemos que, de hecho, hablé sobre esto. Acá les voy a dejar al final del video y también acá arribita el video. David es de la tribu de Judá y Cristo desciende de ahí, de la familia real, por eso es rey de reyes. Y Leví desciende de Aarón, María desciende de Aarón, que es la línea sacerdotal de Leví, o sea, directamente de los sacerdotes. Cristo por eso es sumo sacerdote y rey de reyes, dos linajes. Y esto lo podemos ver en Lucas porque, como sabemos, Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, era prima de María. Y pues Elizabeth era levita, esposa del sacerdote, así que eran directamente hijas de Aarón, las dos. Sadot Núñez pregunta: hola, por favor tengo esta pregunta, ¿de qué se le acusó a Cristo los fariseos y sacerdotes para matarlo? Gracias, Dios te bendiga. Dios te bendiga también grandemente. Y pues esto lo podemos ver en Mateo 26, 59 al 68, en el cual la respuesta es blasfemia. Lo acusaron de blasfemia, dice que incluso trajeron testigos falsos para que lo acusaran de muchas cosas, pero aún así no le encontraron culpable de nada hasta que el sacerdote le dijo: te lo ordeno por Dios, o sea, en el nombre de Dios, que me digas si eres el Mesías o no. Entonces, como dijo que se lo ordenaba por el nombre de Dios, pues Cristo contestó y dijo: sí soy el Mesías. Entonces ellos se rasgaron las vestiduras y dijeron: ya lo confesó, blasfemia. Dijo, porque pues no es, o sea, para ellos no era, y lo acusaron de blasfemia y pues por esa razón lo mandaron crucificar con los romanos. José Sasso pregunta: Dios te bendiga, mi pregunta es: ¿por qué la gente dice Dios habla a tiempo y fuera de tiempo? ¿A qué se refiere? Bueno, nunca había escuchado ese dicho, amigo, pero cuando investigué, veo que está en 2 Timoteo 4 del 1 al 2. Nosotros debemos de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, o sea, refiriéndose a que cualquier hora debemos de predicar la palabra, no debemos de esperar el momento indicado para predicarla, porque nunca sería el momento indicado, ¿saben? Y pues si le agregamos a que Dios habla a tiempo y fuera de tiempo, o sea, que Dios habla a todo instante, supongo que eso se refiere. Espero haya respondido tu pregunta. Saludos. Juan Figueroa pregunta: si uno de los mandamientos es no matarás, entonces ¿por qué Pedro y 2 ángeles mataron a todos en Sodoma y Gomorra? Bueno, no sé por qué mencionaste a Pedro, amigo. No sé si es por el corte de la oreja. Pero Pedro no estaba con los ángeles cuando se destruyó Sodoma y Gomorra. Los de Sodoma y Gomorra fueron destruidos porque estaban en pecado.
O sea, no es como que, ay, cometieron asesinatos y Dios dice no matarás. Dios nos dice no matarás en los mandamientos porque no debemos de agarrar odio contra nuestro prójimo y quitarle la vida porque es injusto. No es nuestro derecho, no tenemos derecho sobre la vida de nadie, por más malvados que sean. Dios es el único que tiene derecho sobre la vida de las personas. Y en este caso con Sodoma y Gomorra, Dios tiene el derecho de las vidas de ellos porque Él los creó. Él creó el mundo y estas personas eligieron el mal camino y empezaron a hacer un desastre en la tierra de Dios. Estaban contaminando la tierra. Las de Sodoma y Gomorra prácticamente se lo buscaron porque la Biblia nos deja clara que la paga del pecado es la muerte. Entonces ellos cometieron pecado y su paga era la muerte. César Robles 4855 pregunta prácticamente que por qué Dios no escribió la Biblia y mejor mandó a hombres a escribirla. Bueno, un dato interesante es que Dios sí escribió los 10 mandamientos con su dedo. O sea, esos son los únicos que Dios sí escribió. Esto lo podemos encontrar en Éxodo 31:18. Y recordemos que Dios escribió los 10 mandamientos sobre una roca. Y eran nada más los 10 mandamientos. Utilizó 2 rocas. Entonces, el dedo de Dios, o sea, Dios es inmenso. Imagínate escribir toda la Biblia. Los 10 mandamientos es como un pedacito pequeño. Y tuvo Dios que utilizar 2 rocas para escribirlos con su dedo. Imagínate si hubiera decidido escribir toda la Biblia él, pues hubieran sido muchas rocas. Dios sí estuvo ahí cuando escribieron la Biblia. Él les reveló, él les estaba dictando, escribe esto, esto, el otro y lo otro. Dios le reveló a Moisés todo lo de la creación cuando estaban en el desierto por 40 años y pues Moisés lo estaba escribiendo para que los israelitas aprendieran. Cristo es la palabra hecha carne, es la misma Biblia, la palabra de Dios hecha carne. Él mismo se hizo carne en la palabra. Varias personas preguntan esto. Pregunta Miguel XP4GY, Miguel Francois Ibarra, Edward Beso, Jorge Carrascal preguntan ¿qué opinas sobre la teoría que Cristo es Dios? Miguel pregunta Shalom Berlín, el Señor te bendiga. ¿En tu fe Yahshua es Dios? O sea, Yahweh. ¿Es el mismo personaje o los distingues por separado? La gran mayoría creen la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 seres distintos pero un solo Dios verdadero. ¿Cuál es tu creencia al respecto? O sea, prácticamente estas personas están preguntando lo mismo. La Trinidad, dicen que lo ven como 3 seres distintos, pero un solo Dios. Claro que la palabra nos dice que está el Padre, que es Dios, está Cristo, que es la palabra hecha carne, y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. No se trata de que el Espíritu Santo es un ser aparte de Dios, sino que es el mismo Espíritu de Dios. O sea, Dios es tan grande y manda su Espíritu, su presencia, en este caso, que es lo mismo para sentirla. O sea, cuando sentimos la presencia de Dios es que estamos sintiendo su Espíritu Santo. Entonces es mismo Dios. Realmente no tenemos por qué dividirlo. Yo opino que Cristo es mismo Dios. Antes no lo opinaba hasta que yo le pregunté a Dios, o sea, empecé a hablar con Dios acerca de eso. Sentía cada vez que oraba que los estaba como separando, como que, ok, ¿a quién le hablo? ¿A Dios o a Cristo? ¿O qué hago? Porque siento que si le hablo a Cristo estoy haciendo un lado a Dios, que casi no me comunico con Él, entonces no sabía qué hacer. Hasta que Dios me mostró en un versículo en el Nuevo Testamento, y créanme que cuando leí eso yo lloré. Yo ya hice un video hablando sobre esto porque hay también una señal de que en la misma palabra de Dios, en el letrero que le pusieron a Cristo en la cruz, que mismo Dios fue crucificado. O sea, literal su nombre está en el letrero. Les recomiendo este video que se los voy a dejar por acá y también al final del video. El versículo que me hizo llorar literal está en Juan 14, versículo 9. Dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Cristo le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Al conocerme a mí, dice Cristo, conoces también al Padre. Ya lo habéis visto y ya lo conocéis. O sea, al momento de verme y conocerme a mí, ya has visto al Padre y ya lo conoces. Y dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. O sea, muéstranos a Yahweh, queremos conocerlo. Y Cristo le responde, tanto tiempo hace que estoy contigo y no me has conocido. Cuando yo leí eso lloré, amigos, porque dije, o sea, literal, Cristo les está diciendo, soy yo, o sea, soy yo mismo. Y muchos dicen, ¿por qué entonces Cristo cuando oraba le oraba al Padre, si Él era mismo Dios? Porque Cristo vino aquí a darnos el ejemplo de cómo debíamos de orar, de cómo debíamos de actuar, incluso con nuestros padres, con todo, con nuestro prójimo. Entonces, Él nos enseñó cómo orar. Entonces, Padre nuestro que estás en el cielo, Él mismo nos enseñó que así debemos de orar para comunicarnos con el Padre. Por eso Él decía Padre, o sea, hagan lo mismo que yo, Padre, oren al Padre. Podemos ver en 1 Juan, que de hecho Juan es mi evangelio favorito porque es bien poético Juan. El primer versículo literal dice, en el principio ya existía el verbo, que es la palabra, mismo Cristo. Y el verbo estaba con Dios, la palabra, que Cristo es el verbo de Dios, estaba con Dios. Y dice, y el verbo
era Dios. La palabra era Dios. Dice, desde el principio estaba con Dios y todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y nada de cuanto existe fuera hecho sin Él. O sea, sin Él nada de lo que existe hubiera sido creado. Todas las cosas fueron hechas a través del Verbo, a través de Cristo, y el mismo Verbo era Dios, mismo Cristo era Dios. Sao Hernán pregunta, amén hermana Berlín, gracias por darme la oportunidad de poder opinar. Muchas gracias a ti por opinar, amigo. Dice, ¿cuál es el tema más importante para el cristianismo? God bless you. Dios te bendiga también grandemente. Y el tema más importante para el cristianismo es el amor. Así yo lo veo, el amor, todo se reduce en amor, Dios es amor, Cristo es amor, y pues es uno de los mandamientos que Dios dice que Cristo dice que debemos de poner énfasis en eso, el amor. Amar al prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas. Iván Molina pregunta, buena tarde hermana Berlín, pregunta muy sagrada con todo respeto para ti, es de que si Dios ya llegó al mundo o todavía no ha llegado. Espero tu respuesta con la mano en el corazón. Dios nos bendice por siempre. Amén. Dios te bendiga. Sí, Dios ya vino al mundo, vino encarnado en Cristo y también su Espíritu Santo está siempre aquí con nosotros, su presencia. Y pues obviamente pues falta que llegue. Si te refieres a la segunda venida, no ha llegado todavía, pero va a llegar pronto. Marcelo Beliz Gaete pregunta, según tu opinión, ¿qué sucedió en Edén para que Yahweh castigara tan severamente a Eva, a Adán y a la serpiente antigua Satanás? Lo que pasó en el Edén fue desobediencia. Por esa razón ellos fueron castigados por Dios. Dios nos dio los mandamientos, en este caso, si nosotros lo desobedecemos, fornicamos, adulteramos, faltamos a la ley, la desobediencia, ¿qué significa esto? Pues van a haber consecuencias. Por esta razón con Adán y Eva hubieron consecuencias por desobedecer a Dios, y creo que todos nuestros padres nos castigan si los desobedecemos, es algo natural. Y aparte Dios no puede estar cerca del pecado, y como Adán y Eva ya habían pecado, ya no eran puros ni santos, pues Dios no podía estar cerca de ellos, por eso los tuvo que echar del Edén. Mario Victorio pregunta que por qué hay tanto odio a los judíos, y esto incluso antes de Cristo, ni siquiera los mismos pueblos de alrededor los querían. Bueno, esto es porque son el pueblo elegido por Dios. Satanás siempre va a atacar a los elegidos y a los hijos de Dios. De hecho, esto también va para nosotros. O sea, en Juan 15:18 dice que el mundo ama lo suyo. O sea, nosotros como hijos de Dios nos va a rechazar el mundo porque no somos del mundo. Y así como a Cristo rechazaron, también a nosotros nos van a rechazar. Él mismo dijo, acuérdense que a mí me rechazaron primero. Entonces, sí, no somos de este mundo y los judíos son el pueblo de Dios. Y muchos pueblos les tienen mucha envidia por esa simple razón. O sea, mismo Satanás les tiene envidia. Discípulo 99 pregunta, hola, espero te encuentres bien y gracias por tus buenos videos. La pregunta es, si una vez salvo, siempre es salvo, o hay riesgo de perderla. Gracias, espero tu respuesta. Dios te ilumine para todas tus respuestas. Muchas gracias por comentar, amigo. Dios te bendiga también grandemente. Un verdadero cristiano no puede perder la salvación porque la salvación es un regalo. Pero la salvación sí se puede perder por malas obras. ¿A qué me refiero con esto? Un verdadero cristiano no la puede perder porque un verdadero cristiano no va a hacer malas obras. O sea, un verdadero cristiano va a hacer todo lo posible por seguir los mandamientos de Dios, por obedecer a Dios. Y obviamente somos imperfectos, cometemos errores, podemos pecar, claro. Pero el secreto está en reconocer el pecado y decir, la regué, y pedirle perdón a Dios, no hacerlo como a propósito de que, ay, al cabo ya soy salvo, ya puedo, pues no importa si peco tantito, al cabo pues Dios me salva y ya. O sea, no, esa no es una buena forma de ver las cosas. Y de hecho en Mateo 22:14 dice que muchos son los llamados pero pocos los elegidos. Por ejemplo, en la parábola de que todos son llamados para la fiesta y ya cuando llegan Dios solamente elige a los que están vestidos de gala. Entonces tenemos que estar siempre en comunión con Cristo, que nos esté quitando nuestros pecados, lavando nuestros pecados, para poder estar vestidos de gala para cuando Él venga y nos pueda elegir a nosotros. Movements es un nombre muy largo. Pregunta, hola, yo quisiera saber si una persona ya estudiando la Biblia tiene deseos de bautizarse, cree en Yahweh y en Yahshua HaMashiach como Salvador, pero por una cosa u otra no se puede bautizar. ¿Qué pasa? Es un demonio interviniendo, y si llegara el momento de que nuestro bendito Yahshua venga por sus elegidos, ¿qué pasa si quedara esa persona porque no se bautizó? Y habrá misericordia e irá a las nubes. Gracias y bendiciones. Bueno, es muy importante, si tú quieres bautizarte, bautízate, que es una de las cosas que Cristo manda, bautizarnos para pues ser de Él. O sea, esto es porque cuando tú te bautizas, el hombre viejo, el hombre pecador, se queda bajo el agua y renace el hombre nuevo. Acuérdate lo que dice Cristo, que le dijo a Nicodemo, que hay que nacer de nuevo. Entonces Nicodemo dice, ¿cómo puedo nacer de nuevo?
Él dice, pues en el bautizo prácticamente se nace de nuevo. Entonces, si hay algo interfiriendo, obviamente sí es el enemigo que no quiere que lo hagas, porque cuando nos bautizamos se derrama el Espíritu Santo, así que es muy importante hacerlo. Te recomiendo que lo hagas lo más pronto posible. Después de ver este video vayas corriendo a que te puedan bautizar. De hecho, yo he visto tu comentario y también otra persona comentó acerca del bautizo, por eso subí un video acerca del bautizo. Lo subí hace unos días, así que te lo dejo por acá para que vayas a verlo antes de bautizarte. Pero sí, es muy importante bautizarnos y pues obviamente aceptando a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, somos salvos. Incluso, por ejemplo, está el ejemplo de una persona que, como el que vi al principio de las primeras preguntas, una persona que nunca conoció a Dios, nunca se ha bautizado y que al último momento en la cama de un hospital se arrepiente y se salva su alma. Claro que sí, claro que esa persona pues no fue bautizada, pero por confesarlo con su boca, aceptar a Cristo como Señor y Salvador, fue salva. Entonces, es lo mismo. Pero tú ya siendo consciente y que hubo algo interfiriendo en el bautizo, pues es una gran señal de que pues hay algo que no quiere que lo hagas, que es el enemigo, y te recomiendo que vayas a hacerlo rápido. Como dije, sí puedes ser salvo, porque pues hay muchas personas que se salvan en los últimos momentos con solo confesar a Cristo, pero si ahorita tú estás sano, tienes tiempo, pues sí es algo que, pues o sea, Dios te va a decir, pues tuviste mucho tiempo, ¿por qué no lo hiciste? Esta persona pues era su última hora de vida prácticamente. ¿Me explico? Pero sí, bautízate. Johnny Edward pregunta, ¿cuál es la esencia del pecado? El Padre bendiga tu sabiduría. Amén. Muchas gracias. Dios te bendiga también grandemente. Y yo opino que la esencia del pecado es la carne. Esto lo podemos ver en Romanos 8:5, el cual dice, porque los que viven según la carne piensan en los deseos de la carne, pero los que viven según el Espíritu piensan en los deseos del Espíritu. O sea, la respuesta es guiarnos por nuestro Espíritu, porque el Espíritu quiere lo que el Espíritu de Dios hace. La respuesta es guiarnos por nuestro espíritu, porque lo que nuestro espíritu quiere es estar en la presencia de Dios, porque es espiritual. Y nuestra carne es de este mundo. Literal, nuestro cuerpo viene de la tierra, de este mundo, y quiere los deseos de esta tierra, de la carne. Así que es la carne, la esencia del pecado. Axel pregunta, Shalom, hermana Berlín. Mi pregunta es, ¿quién o qué es el anticristo? Mi opinión es que el anticristo, como el nombre lo dice, es aquel que no cree en el Hijo de Yahweh. Me explico, si tú y yo, cualquiera cree solo en el Dios Todopoderoso y no en su Hijo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, ese es el anticristo. El anticristo no será alguien sino un estado mental, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Eso es muy interesante lo que dices, tiene bastante lógica, que no es alguien, sino es un estado mental, un estado como espiritual, porque nuestra lucha es como... no es contra carne ni sangre, sino contra espíritus, ¿verdad? Malos espíritus. Anti significa opuesto o contrario. Entonces, por ejemplo, lo podemos ver como el antisemitismo. El antisemitismo son todos aquellos que odian a los judíos y los quieren ver muertos, como por ejemplo Hitler era antisemita. Anticristo puede ser lo mismo, o sea, todos los que quieran ver muertos a los cristianos o todo lo que se oponga a Cristo. También es alguien que se puede hacer pasar por Cristo, como por ejemplo... el anticristo literal que nos menciona en Apocalipsis. Hay como muchas definiciones de lo que puede ser un anticristo. Octavio Bores 3131 pregunta, una pregunta, ¿Cristo pudo haber salvado sin haber muerto en la cruz? Cristo les decía a todos que su fe los ha salvado y él todavía no moría. La salvación es por sacrificio o por evangelio de Cristo. Saludos. Saludos, amigo. Dios te bendiga. Gracias por comentar. Y lo que dice sobre que Cristo les decía a todos que tu fe te ha salvado, no les decía que te ha salvado, les decía te ha sanado. O sea, tu fe te ha sanado. De hecho, yo lo mencioné en muchos en vivos. La fe, Dios siempre dice, ¿qué tanta es tu fe? Dependiendo de tu fe, te hago el milagro, por así decirlo. Y siempre les digo que cada vez que oren o pidan algo a Dios y sienten que su fe es poca, siempre díganle a Dios, ayuda a mi poca fe. Claro que Dios puede venir y salvar a todos. Él puede decir, ¿saben qué? A todos les perdono los pecados y todos vengan al reino. Se tenía que cumplir la profecía del Cordero. O sea, recordemos que Dios en la fiesta de la Pascua sacrificaba corderos, o muchos de los israelitas sacrificaban corderos para el perdón de los pecados. Y tenía que venir un cordero que se sacrificara por todos, porque era un cordero por familia o por persona y eran muchos corderitos que no podían pagar por todos los pecados de la gente. Por esa razón tenía que venir un hombre, o sea, nuestra altura o nivel, por así decirlo, o sea, que fuera hombre también como nosotros, perfecto, primogénito, para que él se sacrificara por nosotros. Por esa razón el diablo siempre estaba tentando a Cristo, porque sabía que si lo hacía caer en tentación se iba a romper como su santidad.
¿verdad? Pero pues era mismo Dios, no podía tentarlo, no podía caer en tentación. Así que por esa razón se tuvo que cumplir esa profecía. Y de hecho el primer cordero que se sacrificó fue en el Edén. De hecho en Génesis 3:21 dice que Dios vistió a Adán y a Eva con piel. Agarró un cordero y lo sacrificó, y la piel del cordero le hizo vestiduras para Adán y Eva. Pues es muy lindo, es como lo pueden ver como un padre amoroso que a pesar de que los corrió de la casa, cuando tus hijos hacen algo malo, aún así él se preocupó por ellos y los vistió. O sea, no los corrió así de que váyanse con todo y sus calzones de hierbas que traen puestos, no. O sea, Dios literal agarró un corderito, lo sacrificó y usó la piel del cordero para vestirlos a ellos, para cubrir el pecado prácticamente con la piel del cordero. Entonces es algo muy simbólico y pues Dios conecta todas las profecías y pues se tenía que cumplir también. Itza Pala Parok pregunta dónde se encuentra Elías y Enoc. Bueno, ellos están con Dios. En Génesis 5:24 nos podemos dar cuenta que Dios se llevó a Enoc. Enoc no murió, creo que fue la primera persona arrebatada. Y pues Elías, recordemos que Elías vino en Juan el Bautista, después de que Juan el Bautista fue muerto, pues obviamente regresó Elías con Dios. Lucas 9:3 dice que Cristo llevó a los apóstoles, a Santiago, Pedro y Juan, y que en la montaña Cristo estuvo hablando con Moisés y con Elías, y que estaban hablando de que ya mero va a hacer la crucifixión, prepárate. O sea, ellos sabían sobre el plan de Dios y todos, o sea, son como secretarios, por así decirlo, de Dios, así lo veo. Pero estamos hablando de Moisés y de Elías, o sea, ellos están con Dios. Ahí nos podemos dar cuenta, ellos estaban hablando de Cristo sobre lo que venía, que era la crucifixión y resurrección. Entonces, estaban prácticamente diciéndole a Cristo, prepárate, ya mero te vienes para acá. Conocimiento de la Verdad 403 pregunta, quiero que me des tu opinión si la salvación es gratuita, por gracia, entonces obedecer los mandamientos de Dios ya no es necesario. ¿Los desobedientes también entrarán a la vida eterna? Bueno, esto es bien interesante porque creo que es parecida a la pregunta pasada que me hizo otro amiguito. Los mandamientos de Dios son un pacto con nosotros y la ley no está abolida. Recordemos lo que dice Juan 14:15. Cristo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. En Mateo 5:17 dice que Cristo no abolió ni la ley ni los profetas. Así que los mandamientos siguen vigentes. Y los desobedientes son todos aquellos que violan la ley de Dios, o sea, violan los mandamientos, desobedecen los mandamientos de Dios. Y pues en 1 Corintios 6:9 nos podemos dar cuenta que los injustos no van a heredar el reino de los cielos, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores van a heredar el reino de los cielos. Aquí Dios nos está describiendo a todas estas personas que violan la ley. Los ladrones violan la ley de no robarás, los asesinos no matarás, los idólatras violan el mandamiento de no tendrás otros dioses fuera de mí. Todos los que violan la ley de Dios, que son desobedientes, y pues no entran al reino de los cielos. Pero si fuimos desobedientes, si fuimos una de estas personas, tenemos perdón a través de Cristo por la gracia que nos da. Eliseo Torres 8535 pregunta, ¿quiénes son los dos olivos? Bueno, los dos olivos es prácticamente Israel y Judá. Zacarías 4:11 que estos dos olivos están virtiendo el aceite de oliva en un candelabro. Judá son todos los judíos, y el reino de Israel somos todos los cristianos gentiles dispersos, porque recordemos que sí somos gentiles muchos, pero muchos tenemos sangre de Israel, porque recordemos que hay 9 tribus y medias perdidas en el mundo que al último se va a restaurar, ¿saben? Entonces los dos olivos son Israel y Judá. Blanca Rosa pregunta, ¿quiénes eran los nicolaitas y por qué los aborrecía Dios? El nicolaísmo era una secta cristiana que eran conocidos en las ciudades de Éfeso y Pérgamo. De hecho, se llaman nicolaitas porque el diácono de su grupo religioso se llama Nicolás. Les digo en Éfeso y Pérgamo porque lo podemos ver en Apocalipsis 2:6, en la cual Dios le habla a la iglesia de Éfeso y le dice que tiene a su favor que ellos también odian las prácticas de los nicolaitas. Y en Apocalipsis 2:15 vemos que Dios le habla a la iglesia de Pérgamo y les dice que ellos siguen las doctrinas de los nicolaitas y eso está mal. Eran conocidos por practicar herejía, la cual consiste en una falsa enseñanza de Cristo. Y pues al enseñar a sus seguidores esto, pues corren el riesgo de alejarse de Dios porque no están enseñando bien las cosas. Prácticamente una falsa doctrina. Y de hecho dice en Éfesos 2:2, dice que probaste a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Esto se lo dice a la iglesia de Éfeso. Y después dice que tú odias las prácticas de los nicolaitas, que es
que dicen ser apóstoles y no lo son. Juan Hugo Aguilar pregunta, Dios te bendiga también, gracias. Dice, mi duda es, ¿qué sucederá con los seres humanos de las antiguas civilizaciones de América antes de que llegara la palabra de Dios al continente? Por ejemplo, los mayas, mexicas, olmecas, etcétera, que nunca supieron de Cristo porque estaban del otro lado del mundo. Al parecer dicen que ellos no conocían a Dios, pero no sabemos, ya que muy probablemente todas estas personas eran de la tribu de Israel, o sea, las 9 tribus perdidas, porque como sabemos, Israel se multiplicaba mucho, son millones y millones de personas, y es imposible que millones y millones de personas se hayan perdido en el Medio Oriente o en Europa, así que nadie los haya visto y no sepan a dónde se fueron. Entonces es muy probable que sea América las tribus perdidas, porque es esto, o sea, o parte de ellas, porque misteriosamente 1500 años después de Cristo aparece un nuevo continente con nuevas personas que no saben ni de dónde vinieron. Entonces, y luego tienen 9 tribus de Israel con millones y millones de personas perdidos, entonces es como muy, conecta bastante, y aparte en la palabra de Dios dice que vamos a seguir en idolatría, y pues todo Latinoamérica es muy idólatra, amigos, lamentablemente, entonces conecta mucho con lo que viene siendo la característica del reino de Israel. Probablemente sí, obviamente sí son ellos, tenían las costumbres tal vez un poco olvidadas, pero sí creían en Dios, probablemente en Yahweh, porque pues era el Dios de sus antepasados. Entonces solamente Dios sabe si lo conocían. Obviamente Dios hizo y algo por esa razón pues también permitió la conquista para que todas estas nuevas personas pues conocieran a Dios. Entonces solo Dios sabe si son salvas o no. Oscar Campos Ornelas me dice, el mundo preadámico, por favor. Para mí el mundo preadámico, o sea, antes de Adán, pues es el reino celestial. Porque claramente en la Biblia, desde Génesis 1, nos muestra Dios la creación del mundo. O sea, no había nada, lo único que existía pues era obviamente Dios, su reino. Muchos dicen, si lo que te refieres al mundo preadámico, muchos mencionan a los dinosaurios, pero pues yo no creo que eso haya pasado, porque claramente en la Biblia Dios nos dice que Dios creó al hombre y a los animales terrestres en el 6º día, así que, o sea, en el 5º día Dios creó a los animales del agua y a los animales del cielo, o sea, a las aves y a los animales marinos, y en el 6º día creó Dios al hombre y a los animales de la tierra. Y si nos damos cuenta, los dinosaurios son animales de la tierra, por así decirlo, que fueron creados al mismo tiempo que Adán y Eva. Víctor Montoya 1771 pregunta, ¿quién creó el mal? Y no quiero respuestas comunes. Bueno, te lo voy a dejar así, te lo voy a lanzar así. ¿Quién creó el mal? Pues Dios. Dios creó todo lo que existe. De hecho, en Isaías 45:7 dice Dios, yo creo la luz y las tinieblas. Traigo el bienestar y la desgracia. Yo, el Señor, hago todo esto. Dios es el Todopoderoso. Él creó todo. Satanás es el mal encarnado, casi. Entonces, Dios creó a Satanás. Satanás era Luzbel, este ángel de luz, pero que decidió hacer el mal, porque obviamente Dios nos da a elegir. Y pues en este caso el diablo decidió irse por el mal sentimiento, por el mal camino. David Páez se conecta con esta también respuesta porque dice, ¿qué opinas de la teoría del dios malvado de Epicuro? Gracias. Saludos, amigo, gracias por comentar. Gracias a todos por comentar, por cierto. La teoría del dios malvado de Epicuro dice, si Dios quiere prevenir el mal, pero no puede hacerlo, entonces no es omnipotente. Dice, si es capaz entonces, pero no quiere hacerlo, entonces es malévolo. Dice, es capaz y desea hacerlo, entonces ¿de dónde surge entonces el mal? Es que no es capaz ni desea hacerlo, entonces ¿por qué llamarlo Dios? Eso es lo que dice la teoría del dios malvado de Epicuro. No es que Dios no sea capaz de acabar el mal. Dios tiene el poder, Él es el Todopoderoso, el Creador. No debemos de cuestionar a Dios, o sea, Dios te va a preguntar, ¿tú sabes de dónde viene o va el viento? O sea, no sabes nada, no sabes ni por qué razón está el mal o el bien. Entonces, si no sabemos, nuestro conocimiento no alcanza para tanto, nada más nos estamos quejando, pues no debemos de opinar sobre algo que no va. Que como Dios hace las cosas, nosotros nunca las comprenderíamos. Nunca deberíamos de cuestionar a Dios sobre algunas cosas porque, pues como cuando quieres cuestionar a tus padres, cuando ellos saben lo que es bueno y lo que van a hacer y tú eres un niño de 3, 4 años que no sabes ni lo que estás
diciendo. Y la última pregunta, que es de Isabelito Núñez, pregunta: ¿por qué tu contenido de Instagram es muy diferente al de aquí de YouTube? Bueno, amigo, es porque en Instagram yo decidí hacer más como de algunos reels de mis viajes. El contenido ahí es más como de viajes, pero sí comparto mucho de Dios ahí también. Lo comparto mucho en las historias porque curiosamente la gente ve mucho más las historias que las publicaciones. He hecho algunos reels con algunas frases de Dios y pues tengo aquí YouTube de Dios, tengo TikTok de Dios y tengo Facebook de Dios. Así que dije, Instagram lo voy a dejar más de viajes, pero aún así sí menciono mucho a Dios. Pues bueno, amigos, eso fue todo. Esa fue la última pregunta. No puedo creer que lo logramos, fue bastante. Y si les gustó el video, no olviden darle like aquí abajito, suscribirse al canal si no están suscritos y presionarle la campanita de notificaciones para que sepan cada vez que subo un video. Amigos, sin más, por el momento me despido. Yo soy Berlín y nos vemos en el próximo video. Bye.